Como podemos apreciar, ahora nos acompaña el exministro de Trabajo, Juan Cheput, bueno, también ex congresista y también postulante, ¿no? en estos comicios que acabamos de vivir, bueno, que todavía no acaban, ¿no? Señor Cheput, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Primero, ¿qué le deja este proceso electoral que, digamos, que aún no acaba? Bueno, definitivamente tiene razón el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando manifiesta que está plagado de irregularidades. Creo que cualquiera de nosotros, los que vivimos en Lima Metropolitana, somos conscientes de los retrasos y de lo que eso ha perjudicado al conteo final. Y el Perú está a puertas de pasar una segunda vuelta que no representaría la voluntad popular. ¿Por qué digo esto? Porque es conocido que entre 600.000 y 700.000 personas han tenido problemas para poder votar. Sí, claro. Y si sabemos que en la Plaza Limeña Rafael López Aliaga tiene una mayoría consistente de aproximadamente 13-14%, mientras el señor Sánchez solamente tiene 3%, pues a la vista aritméticamente salta que el gran perjudicado es él. Por ejemplo, en estos momentos la diferencia entre López Aliaga y el señor Sánchez es de tan solo 9.000 votos. Supongamos que se mantenga eso constante o que suba a 30.000 a favor de Roberto Sánchez. Solo con la votación limeña de esos 600.000, aplicándole el 10 o 12% que puede haber tenido Rafael, estamos hablando de 72.000 votos. Pasaría adelante. Entonces, creo yo que lo que se debe plantear no es elecciones generales, pero sí un día, que puede ser la próxima semana, porque la OMPE tiene material, que se vuelva a votar esos distritos en los cuales hubo irregularidades. Eso se puede hacer. Claro. Ahora, en el ojo de la tormenta, sin duda, está Piero Corbeto, ¿no? Y Piero Corbeto ha tratado de alguna manera, en un inicio, minimizar un poco, ¿no? Que solamente son 13 o 15 locales de votación en los que no se abrieron. Pero más allá de eso, hubo también el problema de que muchas mesas no se abrieron a su hora. Muchas mesas, y me consta, en Magdalena hubo un local de votación que abrió pasada la 2 de la tarde y mucha gente se va. Mucha gente se va y no regresa para votar. No, tienes toda la razón, mira. Sí, se ha abierto a las 2 de la tarde, pero las personas que van a votar encima de 70 años son 1,5 millones de personas. Para ellos no es obligatorio ir a votar. Entonces, si una persona mayor de 70 años, otros que van 80, 85 años, pero quieren votar, acuden a los colegios y en los colegios te das con la sorpresa de que no se ha abierto, estás hasta las 2 de la tarde, entonces tu propia familia dice ya vete. Y como no es obligatorio, no regresan. No tienen que pagar multa, nada, porque para ellos no es obligatorio, ya es para qué voy a regresar. La misma familia dice ya quédate a almorzar. Claro. ¿No? Entonces, allí es donde yo te hablo de los 800.000 votos, ¿no? O sea, incluyendo aquellos que se han retirado. Es una anomalía gravísima lo que ha pasado. Y esto sería suficiente como para que Piero Corbeto no esté en la OMPE ya para la segunda vuelta. Mira, yo hace 2 años dije que si este señor continuaba, y lo he puesto en mis redes sociales, he revivido ese video y también mis declaraciones que di en otro medio local, iba a ensuciar el proceso electoral. Es lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado. O sea, estamos viendo un proceso absolutamente inconsistente por donde se le mire. Hay corrupción de por medio. La corrupción es aquella que tiene que ver con la empresa Gálaga, que cobrando más y teniendo menos camiones, le gana empresas como Hermes y AFE, ¿no? que son conocidísimas ambas en el ámbito logístico. Claro, y lo peor de todo es que días antes esta empresa, sabiendo que no tenía las unidades necesarias, estaba poniendo en sus redes sociales que necesitaba furgonetas. Una convocatoria. Claro. Entonces, ¿cómo es una convocatoria cuando ya tienes el contrato y estás cerca del proceso electoral o de hacer tu trabajo, de ir a transportar el material? Por supuesto. Entonces, a pesar de ello, que el señor Piero Corbeto no se dé cuenta, e inclusive ha salido ahora una resolución firmada 4 días antes de las elecciones en la cual él se iba de vacaciones, o sea, con gran desparpajo. Y el otro tema, hay 2 individuos, un tal Samamé que ha sido detenido y otro Juan Antonio Fangang, ¿no? Que tenían procesos por situaciones ilícitas, ¿no? Probable corrupción. Y sin embargo, él los ha mantenido en el puesto durante todo este tiempo.
Entonces, acá hay una gran responsabilidad de Corvetto. Yo creo que él inclusive debe ser involucrado penalmente. Y además está actuando con gran desparpajo, porque ayer los gremios empresariales, líderes de opinión, el propio fiscal de la Nación han pedido que se marche. Y lo están defendiendo un puñadito de periodistas que promovieron su ratificación, ¿no? O sea, Rosa María Palacios, Fernando Tuesta, esa gente pidió que sea ratificado él, y él fue ratificado de manera irregular por una Junta Nacional de Justicia que se iba. Ahora, llama mucho la atención que pareciera que nos esforzáramos para hacer las cosas peor, ¿no? Porque ya te cuestionaron en la elección pasada, te cuestionaron tu labor en la elección pasada, lo ratificas y digamos, ya me ratifican, trato de hacer las cosas un poco mejor. Y les he hecho peor, ¿no? Peor, Hecho, mucho no peor. Hecho, ¿no? Claro, peor de que porque se siente elección protegido pasada. por este grupo caviar, pues, ¿no? O sea, de gente que sale de inmediato a buscar 1001 justificativos para que él permanezca en el cargo. ¿Por qué? Porque tienen consultorías, porque tienen una serie de privilegios en esas entidades electorales, y seguramente tienen miedo que una vez que entre un nuevo jefe levante toda esa sarta de beneficios indebidos que tienen un grupo de personas y que nos están llevando a un colapso, ¿no? Porque mira, la composición del Congreso, la composición del Senado, ¿quiénes van a disputar la segunda vuelta? ¿Keiko contra Rafael o Keiko contra Sánchez? Ya estamos yendo a una crisis permanente. ¿Por qué? Si Rafael López Aliaga llega a pasar, supongamos, ¿no? Que es una posibilidad matemática muy lejana, pero llega a pasar, y pasa con Keiko, que ya es la única fija, pues simplemente vas a tener a Roberto Sánchez gritando fraude, ¿no? Y vas a tener a toda la parte sur del país y buena parte del norte en contra. Entonces, de ellos dos, gane quien gane, el 28 de julio va a ser un día en el cual va a haber marchas en el país. Y por otro lado tienes un Senado, por eso digo, ¿qué daño ha hecho esta dispersión? En el cual la izquierda tiene una mayoría consistente. Sí. Entonces no va a dejar gobernar a nadie. O sea, estamos hablando de representantes de Juntos por el Perú, del Buen Gobierno, de Ahora Nación, ¿no? Los que han entrado de Belmont, ¿no? Que eso ya es el colmo, ¿no? Ahora, ¿esta reforma crees que buscó eso? ¿Perdón? Esta reforma electoral que se hizo por Vizcarra, ¿buscaba eso? ¿Buscaba Yo creo que al caos final, estamos mira viviendo el caos que estamos viviendo con la fragmentación. Esa la hizo Vizcarra y Fernando Tuesta, ¿no? Hemos tenido 37 partidos. Mira, ¿a qué nivel llega la fragmentación? Que ya en el Perú han desaparecido los políticos que tenían 500,000 de votos, 600,000 votos. Rafael López Aliaga, siendo el número 1 de Renovación, está raspando los 200,000. Entonces, antes Anel Tausen, Carlos Ferrero, Kenji Fujimori, Keiko, te sacaban 600,000, 700,000 votos o 500,000 como un resto. Claro. Ahora 14,000, 12,000. Es mínimo, ¿no? Mínimo. Pero por otro lado, la calidad de los parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, ayer me sorprendió, no recuerdo el apellido, me voy a acordar, voy a buscar el video. Un diputado del partido Obras, lo entrevistan y usted va a ser diputado electo, ¿no? Y le dice, bueno, a mí me llamaron y me dijeron si quería rellenar la lista y ahora soy diputado. O sea, alguien que ¿Qué estaba, es? que era O sea, como un Oye, tu nombre para rellenar la lista, para cumplir. y posiblemente sea diputado. Y ya es diputado electo. Increíble, ¿no? Pero esa es la gente que está llevando Belmont, ¿no? Entonces, es una situación realmente crítica la que vivimos. No vamos a salir de la crisis y eso verdaderamente es penoso, ¿no? Señor Chepu, tenemos desde el estudio 2 de aquí la noticia al periodista también Manuel Baldoseda, quien también quiere hacerle unas preguntas. Manuel. Encantado. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido bastante clara su análisis, y de cara a lo que nos sigue en el país, pues parece que el panorama no es muy promisorio. Sin embargo, ya estamos en una situación crítica. En base a su experiencia, que es bastante amplia en política, de cara al futuro, ¿qué deberíamos nosotros de hacer como peruanos, ¿no? En unión, ya no separados, porque estamos viendo que esa fragmentación nos ha llevado a este límite nuevamente? ¿Qué podría decirnos? Bueno, definitivamente acá los peruanos tienen que tener un gobierno. Los peruanos como tal podemos movilizarnos, pero acá la gran responsabilidad es del próximo gobierno. Entonces tenemos dos escenarios claros, ¿no? O un gobernante como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori, por un lado, que tienen una posición ideológica,
o una izquierda más radical que la de Pedro Castillo, que representa a Roberto Sánchez. Porque no olvidemos que Roberto Sánchez viene haciendo campaña con Antauro Humala y han prometido una serie de cosas disparatadas como sacar a Julio Velarde, utilizar las reservas. Entonces, las movilizaciones sociales, siendo importantes, no son suficientes. Acá estamos entrando en una situación donde, en el supuesto negado que gane Roberto Sánchez, el Perú va a entrar en un clima de enfrentamiento, en una inmovilidad. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que el señor Sánchez tiene 3% en Lima y el resto es de las regiones. O sea, estamos viendo una especie de partido entre las regiones versus Lima. Va a tener un apoyo consistente. Y si gana Keiko Fujimori, yo creo que la solución, más allá del apoyo popular que puede tener, es convocar a un gabinete político. Yo creo que el gran error que tuvo Pedro Pablo Kuczynski fue tener un gabinete tecnócrata ante una mayoría fujimorista. Acá los mejores gobiernos de este siglo, porque hablo en términos de crecimiento económico y de paz social, han sido los de Alan García y Toledo. Pero en esos años, ¿por qué se caracterizaban? Por gabinetes políticos, que convocaban a técnicos de primer nivel para diversas acciones de menor difusión pública. Entonces, con Pedro Pablo y con Humala empiezan los gabinetes, sobre todo con Pedro Pablo, los gabinetes tecnócratas, y mira el nivel al cual hemos llegado, ¿no? Entonces, una solución sería desde ahora ver cuáles son los equipos de gobierno, y en el caso de la sociedad civil solamente nos queda formar opinión y dar a entender, porque es un hecho matemáticamente que Roberto Sánchez va a ser el candidato de la segunda vuelta por las regiones que falta procesar, de hecho que lo va a hacer. Y entonces periódicos como La Noticia, lo que puedas hacer tú, Carlos, son importantísimos. Formar opinión en el sentido del peligro que estamos a puertas. Ahora, cuando en estos últimos días Rafael López Aliaga ha hecho una serie de exigencias al Jurado Nacional de Elecciones, ahora último ha pedido que suspendan la proclamación de los resultados hasta que no se solucionen todos estos errores que se presentaron. ¿Cree usted que ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se debió haber pronunciado? Estamos ya día jueves y él no aparece desde el domingo. No, tendría que haberse pronunciado. Mira, acá hay una situación bien grave, bien grave. No solamente por el hecho de que la gente no haya podido votar, sino porque a qué escenario nos están llevando, de una izquierda radical que tiene altas posibilidades de ganar. Entonces, convocar elecciones generales es muy difícil, por no decir imposible, porque tendría que haber inclusive una modificación constitucional. La Constitución dice el segundo domingo de abril es el proceso de elecciones generales. Entonces tendría que haber una disposición transitoria que existen en la Constitución para que facilite un proceso electoral en un par de semanas. ¿Por qué lo dificulto eso? Porque no hay material. Tendrías que mandar a hacer, entonces tendrías que hacer otra modificación constitucional. El presidente de la República ya no asumiría el 28 de julio, sino el 15 de agosto, ¿no? El material, todo ese tipo de cosas. Pero hacer una votación en aquellos colegios en los cuales o no se abrieron las mesas o de lo contrario se abrieron a las 2 de la tarde, eso sí es posible. Y lo puedes hacer la próxima semana. Y yo creo que por ahí tiene que venir la exigencia, que se hagan comicios complementarios en aquellos lugares donde o se abrieron tarde y por lo tanto mucha gente no pudo votar, o aquellos colegios que no pudieron abrir. Eso es una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que lo puede hacer mañana, y yo creo que Rafael López Aliaga tiene que insistir en eso. Manuel. Sí, ahora, también hay que considerar de que el gran problema se dio en Lima, no en zonas alejadas. Posiblemente una solución podría ser quizás llamar nuevamente elecciones, pero solamente en una forma puntual como Lima, considerando además que me parece que la OMPE, por una cuestión de contingencia, tiene actas por si pues algún siniestro, por si ocurre algún tipo de, no sé, sismo o algo por el estilo. ¿Usted estaría por esa línea?
Claro, yo lo he mencionado ayer en el programa de Beto Ortiz con exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay material para eventualidades, siempre se hace una mayor cantidad de material por si hay un incendio o de repente en el trayecto en un almacén hay una inundación, ¿no? Por eso te decía, la solución, la que ha planteado Rafael, yo creo que lo que le falta a Rafael en el pedido que le ha hecho al jurado es que no solamente se suspendan, sino que plantee la solución. Y yo creo que sus abogados deberían hacerlo a la brevedad, en el sentido de que se convoque a elecciones totalmente parciales y acotadas a aquellos lugares donde o no se abrió a tiempo o de lo contrario nunca se abrió. Claro. Y estaríamos, porque estamos hablando, Manuel, Carlos, de casi 1 millón de votantes. Y en Lima, Que ese poco, millón de votantes, según la distribución de lo que estamos viendo, 3% es para Sánchez y cerca del 15, 16 hasta 20% para Rafael López Aliaga. Entonces, indiscutiblemente, el gran perjudicado con que ese millón de personas no haya podido votar es Rafael López Aliaga, sin ninguna duda. Claro. Ahora, señor Cheput, usted participó, ha sido candidato en estos comicios con Un País para Todos, iba al Así es. Senado. Según, todavía no hay resultados oficiales, pero parecería que País para Todos no alcanzaría Así es. a formar una bancada. ¿Esto qué reflexión le deja? Bueno, en primer lugar, la irrupción de 2 personas al final, el papel que juega TikTok en todo esto, Sí. eso como factor externo, y como factor interno, el hecho que se hayan cometido algunos errores graves de parte del partido, ¿no? Como por ejemplo la vicepresidenta, que fue sujeto de una campaña muy negativa, Cristina Champicea, lo cual se refleja inclusive en la votación en Cajamarca. Y el otro elemento que yo creo que ha jugado mucho en contra es no asistir o no hacer un desayuno electoral. Los desayunos electorales en el Perú, y te lo digo yo que participo en todas las campañas, son fundamentales. La gente a veces toma decisión sobre la simpatía del candidato. ¿Cómo se que comporta? ve cómo se comporta, ¿no? Tranquilamente es un punto o dos. Y una de las cosas que está jugando en nuestra contra, sobre todo en Lima, donde teníamos una fortaleza consistente, es la irrupción, pues, de Jorge Nieto y de Ricardo Belmont, ¿no? Que nos han quitado muchísima votación. Nosotros hemos quedado congelados en lo que teníamos en las encuestas, 7, 6%, y como te digo, es insuficiente para tener bancada. Al menos al 52% de votos que vamos hoy día, no tendríamos bancada. Sí, bien. Manuel. Ingeniero, y a pesar de ese panorama que no los deja dentro del Senado ni dentro de la Cámara de Diputados, usted, que es un cuadro considerable dentro de la política, ya varios años en política, ¿ustedes como partido han más o menos analizado la situación? ¿Van a continuar? ¿El candidato que fue a la presidencia continuará posiblemente para una próxima elección? ¿Qué hay en la interna de su partido? Nosotros lo que hemos señalado es que esperaremos a ver quiénes pasan a la segunda vuelta para tomar una decisión. Solamente hay una parte firme en que sabríamos a quién apoyar en el caso de que uno de los candidatos sea Roberto Sánchez. Obviamente a él no apoyaríamos y apoyaríamos a Fuerza Popular sin ninguna duda, por el bien del país. Pero si el candidato es Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, yo creo que ameritaría una mayor reflexión de parte de nosotros, pero definitivamente estaríamos en cierta medida tranquilos porque no caeríamos en manos de una izquierda extrema. Ahora, yo mismo ya he recibido llamadas de ambos partidos en el sentido de, como tú bien has dicho, Manuel, yo no soy un político electoral, es decir, yo no soy de los que se aparece solo para las elecciones, sino estoy permanentemente formando opinión, haciendo política. Gracias a Dios no necesito el cargo y obviamente voy a participar activamente en esta circunstancia. Señor Cheput, la última, porque sé que tiene una agenda que cumplir. Cuando se oficialicen los resultados, ¿no? Y pase uno u otra segunda vuelta, posiblemente tendríamos un candidato de derecha y uno de izquierda. Esto que nos
nos ubica en un panorama similar al de las elecciones pasadas. Justo ayer hablaba con Manuel, ¿no? Manuel, yo esta película ya la vi, ¿no? Y sé cómo acaba. ¿Qué tan importante, bajo estas circunstancias, es que haya un Congreso bicameral? Bueno, el Congreso bicameral va a tener, sobre todo el Senado, va a tener una especie de permanencia en el supuesto de que se llegue a una situación crítica. Pero yo creo que no va a ser suficiente por la composición. O sea, lo dramático de esto es que la gente ha votado emocionalmente. Mira, al votar por el señor Belmont, por el señor Nieto, lo han hecho en los últimos 15 días y han puesto al país en una encrucijada. Tenemos un Congreso sin políticos, o sobre todo sin consistencia, donde la primera minoría, en este caso aquellos votos que han ido para la izquierda, puede bloquear cualquier iniciativa, ¿no? Sea el gobierno de derecha o de izquierda. Y si es de izquierda, obviamente lo va a favorecer en todo. La suma de Juntos por el Perú, con el Buen Gobierno, con Ahora Nación, son más de 20 senadores. Y con eso te bloquean cualquier cosa. Claro. ¿No? Y a eso agrégale Belmont, ¿no? Que definitivamente va a jugar para ese lado los que han elegido. Entonces, van a bloquear cualquier cosa. Entonces, para mí lo triste, como tú bien dices, esta película ya la hemos visto, es que ingresemos una vez más en un escenario de crisis permanente. Inestabilidad permanente. Y sobre todo, mira, como te decía hace un instante, Sánchez tiene un inmenso apoyo. Las votaciones en Cajamarca, en Cusco, en Puno, que estamos viendo ayer, son realmente brutales, 42, 50%, ¿no? Y lo que falta puede dar ese mismo porcentaje, por eso creo que él pasaría a la segunda vuelta. Es prácticamente Lima contra el resto del Perú. Sí. Porque Keiko solamente tiene Lima, Piura y dejamos de contar. Y ellos tienen el resto del Perú, entonces es una situación muy, muy crítica. Bien, igual vamos a estar atentos a cómo termine este conteo. Ayer hasta anoche iban en un 91 y pico % de actas contabilizadas y la diferencia entre Sánchez y Rafael López Aliaga era más o menos 30.000 votos. Y hoy en la mañana ya ha pasado el 92%, la diferencia es de un poco más de 9.000. Vamos a estar atentos a ver cómo va y en cómo termina esta película de la que ya hemos conversado. Ha sido un gusto tenerlo en estudios. De igual manera, Carlos. Manuel, un saludo.